Hebreos capítulo 8, versículo 10 y 11, dice así las Sagradas Escrituras: por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Aún el verso 12 dice: porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Verso 13: y al decir nuevo pacto, ha dado por viejo el primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Padre que estás en el cielo, es tu bendita palabra, Señor. Permite que haya un pueblo atento hoy, Señor. No solo que oigan con sus oídos físicos, sino que espiritualmente sean edificados todos, Señor. Especialmente los que vienen por primera vez, los que hace poco tiempo están asistiendo, Señor. Que puedan recibir la instrucción del cielo, Señor, que bendiga su vida. Y aquellos que llevamos tiempo en la Escritura, perfecciónanos, Señor. Ayúdanos a no ser oidores solamente, sino a ser hacedores de tu bendita palabra. En Cristo Jesús yo me dispongo, Señor, me escondo detrás de ti. Te ruego que me des la gracia que no tengo, Señor, la revelación que me hace falta del cielo para poder bendecir este pueblo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Usted siéntese, por favor. He descubierto yo, por medio de la Escritura y en mi corazón, que, y no solo por medio de la Escritura, sino incluso a través del ejercicio ministerial, que tal vez es un poquito difícil de reconocerlo, pero el Señor tiene un plan desde el inicio con nosotros, con cada persona. Pero la realidad es que nuestras condiciones, nuestras actitudes y decisiones usualmente tuercen el plan de Dios. Y en la mente de nosotros es bien difícil entender esto, porque pues es una mente demasiado limitada. Pero estoy convencido y le pido que usted haga el ejercicio un poquito de pensar hasta dónde Dios lo quería llevar a usted en principio. ¿Qué tanto Dios tenía diseñado para usted? Yo durante mucho tiempo me rompí la cabeza con eso y me angustiaba mucho. Mi mamá me cuenta, yo no me acuerdo, pero ella dice que es verdad, que cuando yo estaba pequeñito tenía unas condiciones, unas características difíciles de encontrar en los niños normalmente. Y a los 4 años yo leía, escribía, sumaba, restaba, multiplicaba. De eso no me acuerdo, pero sí me acuerdo que a los 5 años yo jugaba ajedrez y yo pensaba que eso era normal. Y cuando tuve mi niña intenté enseñarle como a los 5 años por lo menos a poner los peones sobre el tablero. Me di cuenta que no era fácil, y entonces yo dije: esta me salió como bruta, ¿no es cierto? Y entonces tenía otro primito, intenté lo mismo y me di cuenta que no es fácil, ¿verdad? Y cuando yo estaba en primero me acuerdo, a eso sí me alcanzo a acordar, que mi profesora, se llamaba Rosita, me quería promover a tercero. Yo tenía 4 años, estaba en primero, ella me quería promover a tercero, pero como era una escuela pública no se podía. Y yo durante muchos años pensaba: ¿qué hubiera pasado si me hubieran promovido a tercero y luego a quinto, y luego hubiera terminado el bachillerato a los 9 años? Y me puse a pensar en un poco de cosas que definitivamente nunca voy a saber. Amén. Me puse a pensar en alguna época de mi vida: ¿qué habría pasado si desde la primera vez que me llevaron a una iglesia nunca me hubiera apartado del Señor? ¿Verdad? Si hubiera logrado ser firme al Señor desde el principio. Alguna vez cuando yo era un niño tuve un sueño y sé que Dios me estaba hablando. Y sé que me estaba hablando porque fue un sueño que tuve hace casi 20 años y todavía me acuerdo del sueño. Y en el sueño yo estaba pequeñito orando, como Mateito, tal vez el niño que toca el piano. Y estaba orando y me quedaba dormido, y me despertaba y seguía orando, y volvía y me quedaba dormido. Parecía algunos hermanos de la iglesia. Me despertaba y seguía orando, y había una viejita ahí al lado, y la viejita decía: ala, este muchacho sí que ora bonito, pero el problema es que se duerme rápido. Pero mire cómo ora de bonito, pero se duerme rápido. Y me acuerdo, mi hermano,
del sueño hace casi 20 años. Y hoy día, después de haber dado tantas vueltas, me doy cuenta que el Señor, que conoce el fin desde el comienzo, me estaba hablando. Y que seguramente el propósito de Dios en mi vida, como en la suya, es que nunca me hubiera dormido. Amén. Que hubiera estado firme de la mano del Señor. Yo no sé si de pronto los que han tenido el infortunio, porque no es el propósito perfecto de Dios, de tener dos matrimonios, hayan pensado alguna vez qué hubiera pasado si yo y mi esposa o mi esposo hubiéramos conocido al Señor al principio. ¿Qué habría pasado con esos hijos? ¿Qué habría pasado con ese negocio que usted tuvo cuando joven tal vez y que iba para adelante y que por la cervecita, los amigos, la vagabundería terminó por fracasar? ¿Qué pasaría si yo no hubiera invertido en trago tanta plata? ¿Verdad que a veces uno, o yo no sé si usted no lo piensa, pero yo lo he pensado? ¿Qué hubiera pasado si yo hubiera aprovechado mis primeros semestres de universidad? Yo me acuerdo que una vez, recién salí de la universidad, del colegio, mi papá, el que era marido de mi mamá en ese momento, me dio una plata, me acuerdo, me dio 600,000 pesos y me dijo: vaya, inscríbase en la universidad. Yo tenía 16 años y yo me fui. Yo había pasado en la Unillanos, me fui, hice la fila, y cuando ya iba a pagar, yo dije: esto es mucha plata, 600,000 para hacer una carrera que no me gusta. Y me fui y me compré una moto. Y finalmente me fui de la casa. En esa época yo decía: eso es mucha plata. Y a veces me pregunto qué hubiera pasado, ¿verdad? Y sabe, estoy convencido que Dios tiene planes perfectos, pero también he visto en la Escritura que Dios trabaja en medio de nuestra debilidad, que Dios provee para la necesidad de cada uno. Y he descubierto algo impresionante, hermano amado, en la Escritura, y es que la provisión de Dios no viene cuando usted y yo la embarramos. La provisión de Dios para nuestra debilidad viene antes de que nosotros siquiera pensemos que algún día vamos a hacer eso. Y mire qué cosa tremenda pensar que Dios tenía un propósito para mí al principio, pero que tal vez yo lo torcí, y Dios, en su sabiduría, que conocía eso, preparó de antemano la solución y la provisión para lo que yo necesitaba. Y miro la misericordia del Señor y me hace pensar aún: ¿qué tendrás para mí hoy? ¿Qué cosas nuevas, qué cosas misericordiosas, qué cosas estarás pensando? Que tal vez, hermano, en medio de lo que yo estoy haciendo mal, el Señor está pensando hacerme bien. Que tal vez en medio de las cosas, de los errores que yo cometo, Dios ha planificado bendecirme, aún a pesar de mi debilidad. Y mire que encontré, mi hermano, en Primera de Samuel, un ejemplo como tan claro, porque quiero que usted me entienda antes de caer en la reflexión que quiero hacer. En Primera de Samuel, el capítulo 8, si usted puede buscarlo, va a encontrar usted, hay muchas porciones que nos ilustran esto. Pero en 1 Samuel 8 dice el versículo 6. 1 Samuel capítulo 8 versículo 6 dice: no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Yo le contextualizo para que usted sepa. Samuel estaba juzgando a Israel. Israel no tenía rey, y de repente Israel le dice: pónganos un rey. Y a Samuel no le parece bien eso. Es lo que está diciendo. Dice: a Samuel no le pareció bien esta palabra que dijeron: danos un rey. Y Samuel oró a Jehová. Verso 7. Y dijo Jehová Dios a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan. ¿Por qué? ¿Está leyendo? Dice: porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. Le pregunto: ¿cómo fue esa decisión? ¿Buena o mala? Aló, ¿qué opina usted? Yo creo que fue mala. ¿Cree usted que era lo agradable delante del Señor? ¿Piensa usted que era el plan de Dios para ellos? Yo estoy convencido que no. Aún me pregunto: ¿le había ido mal a Israel sin rey? Mire que el Señor los había sacado de Egipto. Mire que el Señor había vencido el ejército más poderoso sin que ellos tuvieran un rey. Había un profeta. Pero mire, mi hermano, que a mí no me impresiona esto, porque es que el corazón de los hombres es malo. Me impresiona encontrar en Deuteronomios, el capítulo 17,
Deuteronomio se escribió muchísimo antes, no sé, tal vez de esta porción que estamos leyendo, quizá unos 400 años antes. Deuteronomio capítulo 17, el versículo 14. Si usted quiere, escúchelo nada más, présteme atención por favor y escuche lo que dice la Biblia. Dice, está hablando el Señor 400 años antes y les está diciendo: cuando hayas entrado a la tierra que Jehová tu Dios te da y tomes posesión de ella y la habites y digas: pondré un rey sobre mí como todas las naciones que están a mi alrededor. Mire, mi hermano, 400 años antes de que Israel se rebelara contra Dios, Dios le estaba diciendo: en 400 años te vas a rebelar contra mí. Mire qué conocimiento de Dios. Amén. Pero mire lo interesante, versículo 15, no le dice: como tú te vas a rebelar, yo te voy a dar palo y te va a ir mal y te voy a destruir, sino que dice: ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey. Verso 16, pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver el pueblo a Egipto. Verso 17, no tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Y sigue dando instrucciones. Regáleme por favor su atención un instante, mi hermano. Présteme por favor atención para que usted no se me pierda en lo que le quiero decir. Fíjese que la intención de Dios sobre Israel, ¿cuál era? Que ellos no tuvieran rey. Hermano, el propósito de Dios, vamos a llamarlo el propósito perfecto de Dios, era que ellos no tuvieran rey, que hubiese un profeta que hablara la palabra de Dios y guiara al pueblo. Pero 400 años antes, aun cuando ni siquiera habían nacido los que iban a hacer esto, el Señor dice: un día te vas a rebelar, tus hijos van a querer hacer lo que no es correcto, y entonces, para que eso no le salga mal, estas son las instrucciones. Va a ser uno de tu familia, yo lo voy a escoger, no puede volver a Egipto, no debe tener caballos, no debe tener muchas mujeres, no debe ser un hombre multimillonario, amontonar oro y plata. Y le da una serie de instrucciones, aunque no era la voluntad de Dios. Y cuando yo miro esto, mi hermano, me acuerdo tal vez lo que los fariseos le dicen: Señor, ¿en qué casos uno se puede divorciar? Y el Señor le dice: en ningún caso se puede divorciar. Y él le dice: ¿por qué Moisés nos mandó a dar carta de divorcio entonces? Y él le dice: por la dureza de su corazón. Y cuando encuentro esto, mi hermano, tal vez yo me acuerdo mirando, mi hermano, o entendiendo cuántos hogares mal conformados el Señor ha decidido bendecir. ¿Cuántas veces, hermano, la muchachita queda encinta sin estar casada, ¿verdad? Y entonces dice: arreglemos el problema, vamos a casarnos. Y se arregla el problema, no, se puede armar uno peor. Y entonces se casan y empiezan los problemas matrimoniales, ¿verdad? Porque no se querían casar. La muchachita no estaba lista para tener marido. El jovencito no sabía, no tiene ni idea lo que es tener un hijo. Pero empiezan a orar y el Señor de ese problema gigante termina por hacer una bendición. Amén. Cuando yo miro esta provisión de Dios, pienso en cada persona, cada uno de nosotros que llegamos al matrimonio sin ser vírgenes, sin habernos guardado. Y sé en mi corazón que no es esta la voluntad del Señor. Que cuando un hombre se une a una mujer en una relación sexual, dice la Biblia, son uno y no se deberían volver a separar nunca. Pero que el Señor, que conoce esa debilidad, proveyó. Y tal vez, hermano amado, en medio de tantos pecados, el Señor te tenía preparada tu esposa, tu esposo. Y lo que era, hermano, imposible de arreglar, el Señor empieza a arreglarlo. Y cuando yo miro esto, mi hermano, pienso hoy con ese conocimiento de Dios, con ese técnico que tenemos en el equipo, con ese estratega. No sé si Jorge me hizo un favor o un mal que días que me habló de una serie que se trata de esto, de echarle cabeza a muchas cosas. Y he estado mirando algunas cosas y yo pienso, una serie de televisión se llama Prison Break,
Es un tipo que se quiere escapar de la cárcel. Y todo lo que tiene que pensar y cómo tiene que adelantarse. Y por supuesto uno mirándola dice, no, tiene muchos errores de lógica. Pero yo he pensado y digo, ¿cómo sería uno tratar de salir de una cárcel cuando Dios es el que está haciendo el plan para que salgamos de allí? ¿Qué cosa podría salir mal cuando el que planifica nuestra bendición, aún consciente de mi debilidad y de la tuya, es Dios? Y cuando pienso en esto, yo digo, Señor, a veces soy torpe, porque a veces me preocupo por tratar de arreglar cosas que en tu conocimiento infinito preparaste de antemano para bendecirme a mí. A veces me he preguntado, ¿qué pasaría conmigo si? Y el Señor me ha dicho, yo sabía, aún sé lo que vas a hacer mañana y he decidido bendecirte. Y cuando pienso en eso, mi hermano, tengo que mirar y decir, qué torpe soy yo. Qué necio mi conocimiento, porque es que nosotros queremos preparar las cosas. Yo pregunto, mi hermano, ¿quién se casó pensando en fracasar? Nadie se casa pensando en un divorcio, pero muchos se divorciaron. Y cuando llegaron al Señor, ya iban con el segundo o con el tercer matrimonio. Ya llevaban 3, 4 hijos de 2 o 3 papás diferentes. Y cuando le preguntan a uno como pastor, hermano, le digo la verdad, qué difícil, permítame decírselo en un término castizo, es una papa caliente para uno hablar de la responsabilidad matrimonial. Hablar, hermano, con alguien que me dice, pastor, yo soy divorciado hace tantos años, pero me quiero volver a casar. Es una papa caliente, mi hermano. Pero yo le digo algo en el nombre del Señor, tal vez nosotros no conocemos los propósitos de Dios. Y le estoy hablando de esto porque yo quiero que usted hoy me reciba algo, hoy tenga algo en el corazón. Dios tiene un plan perfecto. Espero que haber podido explicar, porque es que acá me hace pensar, hermano, en muchas porciones de la Escritura. Me hace pensar, hermano amado, en muchas debilidades de nosotros y me hace anhelar el conocimiento espiritual de Dios. Mire, mi hermano, por favor abra su corazón a esto que le voy a decir. Nosotros casi siempre, usted y yo, estamos tratando de resolver las cosas acá. Cuando a usted le hace falta para un recibo hoy me contaba un hombre que había estado sin con qué pagar los recibos de los servicios públicos. ¿Qué se le ocurre a uno? Pedir prestado, ¿verdad? ¿Qué se le ocurre a uno? Soluciones de acá de la mente, ¿verdad? Yo me pregunto, mi hermano, ¿cuándo nosotros podemos empezar a entender soluciones espirituales? A veces nosotros pensamos que nuestros errores impiden la mano de Dios, y claro que estorba, el pecado estorba, mi hermano. Pero déjeme decirle, el Señor conoce de antemano tu arrepentimiento. Y el Señor está llamando a un pueblo a que actúe y a que viva en medio de la fe. Le hablo de esto para poder entender un poco la porción que hemos leído. Porque regáleme su corazón un instante y piense en esto. Dios tiene un plan perfecto para usted y para mí. ¿Cuál es el plan perfecto de Dios? Que nadie enseñe a nadie. Que no haya necesidad de un maestro. Que no haya necesidad de un pastor. Que no haya necesidad de un líder. Que la mujer no necesite una cabeza acá en la tierra, sino que dice la Biblia que cada uno en su corazón busque a Dios. Yo le pregunto, hermano, ¿cómo le parecería a usted criar un hijo que usted cuando abriera la puerta del cuarto del muchacho no lo encontrara hablando por teléfono a las 11 de la noche o a las 12, sino lo encontrara de rodillas, leyendo la Escritura, llorando, buscando a Dios? Y a las 5, cuando usted se levantara a llamarlo para que fuera al colegio, lo encontrara, mi hermano, adorando al Señor. Que saliera del colegio y antes de llegar a su casa le dijera, mamá, me morí un poquito porque entré al templo, o porque estoy predicándole a la palabra, o es que venía un señor enfermo y me quedé a ministrarle, estoy ministrándole sanidad. Pregunto yo, ¿cómo sería educar hijos así? ¿Cómo sería educar una esposa que tuviera el conocimiento de Dios? O más bien vivir, perdóneme la palabra, vivir con una esposa que tuviera el conocimiento de Dios, de esa mujer sabia, prudente, sumisa. El Proverbios 31, que hila con sus manos, que trabaja con afán, que tiene abrigo para sus hijos. ¿Cómo sería, hermana, usted vivir con un hombre que la trata como a vaso frágil, que da su vida por usted, como Cristo por la iglesia?
Pregunto yo, tendría que ser una tremenda bendición, amén. Amén. Pero la verdad es que cuando venimos a la tierra nos encontramos trabajando con materiales sumamente imperfectos. Déjeme decirle, mi hermano, tal vez usted cree que se las sabe todas. Tal vez usted piensa y dice: mi mujer sí se la echó con este marido tan bueno que consiguió. Y usted a veces dice: yo pobrecito, porque yo tan buen marido y esa mujer mía no se merece un maridazazazo como yo. Mire que leí una no sé de dónde salió un estudio, estudios como raros que hacen y publican por prensa, que no me acuerdo qué porcentaje, pero algo así como 8 de cada 10 mujeres están inconformes con su cuerpo, o 9 de cada 10. Es decir, que 9 de cada 10 mujeres se paran frente al espejo y dicen: ay, este gordo, ay, esto acá, ay, esto tan feo, y no se sienten bien, ¿verdad? Pero que en cambio 9 de cada 10 hombres se paran frente al espejo y les sale esa barrigota y dice: a mí se me ve bien la barriguita, ¿verdad? Miran allá y esos bracitos así, dice: menos mal no tengo tanto porque eso no se ve bien. Esas piernas flaquitas y dice: uy, mire ese musculazo. Y tal vez a usted le pase, mi hermano, que usted se sienta muy bien. Déjeme decirle algo, tal vez usted se siente el mejor marido del mundo. Yo alguna vez les hice un reto a los hombres. Les dije: dígale a su mujer que escriba 10 cosas que no le gusten de usted, pero usted comprométase a no pelear con ella. Y le digo algo, mi hermano, si usted hace eso se va a sorprender. Se va a dar cuenta que hay muchos problemas en su vida. Se va a dar cuenta que hay muchas debilidades. Pregúntele a sus hijos: ¿qué le cambiaría a usted? Al último usted va a decir: es que él no sabe de la vida. Sí, yo no estoy diciendo que sea lo correcto, solo eso es lo que él piensa. Así como usted piensa cambiar muchas cosas de su mujer, ¿qué le cambiaría a usted si tuviera la varita mágica? ¿Qué le cambiaría a sus hijos? Hermano, le digo yo, por eso necesitamos el Espíritu Santo de Dios. O yo le pregunto, hermana, ¿a usted no le gustaría un marido que ganara más plata? Hermano, ¿a usted no le gustaría una mujer que tal vez le cantaleteara un poquito menos? ¿A usted no le gustaría, mi hermano, tal vez una mujer que cuidara mejor la casa? Hermano, ¿a usted no le gustaría tal vez un hombre que la llevara más a vitrinear? Si empezamos a mirar, hermano, hay montones de cosas, y eso en cosas superficiales, pero podríamos hablar de cosas más profundas. Podríamos hablar, hermano, de circunstancias que lo único que van a hacer es revelar que tanto ellas como nosotros somos material imperfecto. Y cuando digo esto, estoy llegando a una conclusión en mi corazón, y es que sin lugar a dudas necesitamos el poder de Dios obrando en nuestra casa, mi hermano. Necesitamos el poder del Espíritu Santo de Dios, porque nosotros hacemos esfuerzos. A mí al principio me confundía, ahora entiendo que es parte del ejercicio. Escuchar a una mujer y luego a un hombre hablando de su hogar. Viene ella y me dice: pastor, y me cuenta un montón de cosas. Y uno dice: pobre mujer. Luego viene él y me dice: pastor, lo que pasa es que ella, y me cuenta un montón de cosas. Y yo digo: pobre hombre. Y cuando uno mira eso, humanamente uno dice: la única solución es que se separen, o que el Señor mire a ver a quién ama más y se lo lleve, ¿no es cierto? Porque dice uno: no hay solución. Mi hermano, aún no en eso. Cuando yo vengo y escucho, y tal vez usted lo está viviendo, viene uno y me dice: pastor, he pasado 30 hojas de vida. Pastor, el que me debe no me paga. Pastor, ya estoy debiendo arriendo. Y uno le dice: ¿y usted qué sabía hacer? Nada, pastor. Y le dicen a uno: ayúdeme a conseguir un trabajo. Díganle al concejal que me ayude a conseguir un trabajo. ¿Qué le dice uno? ¿Verdad? Humanamente, ¿qué solución le ve uno? Amén. Amén. Cuando viene un hombre y me dice: pastor, tengo mi mujer, 2 hijos, pero estoy enamorado de fulanita, y ella también está enamorada de mí, y yo tengo derecho a ser feliz, yo la amo, pastor. ¿Qué le dice uno? O: pastor, yo amo a mi esposo, pero él está con otra mujer, aquí están las fotos, mire el mensaje que me manda ella.
el mensaje dice: usted no se merece a un hombre como el que tiene, él se merece una mujer como yo, mire el cuerpazo que tengo, y le manda una foto en cueros. Y ella dice: pues hasta razón tiene, pastor, mire yo lo fea que estoy, mire lo bonita que es la otra. ¿Con qué armas peleamos? Amén. ¿Con qué armas, hermano amado? ¿Qué hacemos cuando la situación es terrible? Actualmente estamos en una situación económica, mi hermano, muy difícil. Yo he querido que los muchachos jóvenes se esfuercen por trabajar. ¿Sabe por qué? Para que entiendan un poquito la situación de los papás. Por un salario mínimo los negrean hoy día. 10 horas, 12 horas a trabajar. No me acuerdo quién fue el que me decía en estos días que una hija está trabajando en algo. A una hermana de la iglesia central. Trabaja 12 horas al día por 25,000 pesos. Y de eso, mi hermano, hay harto. Y tiene 3 hijos. Y el marido el papá de 2, porque son de 2 papás, ninguno responde. ¿Qué solución le damos? Tal vez, hermano amado, usted ha vivido circunstancias así. Tal vez usted vive, mi hermano, ciertas situaciones de verdad duras. Y quizá cuando miramos esto, déjeme decirle, usted pueda decir: estoy acá por necio, yo mismo me lo busqué. Mi mamá sí me decía que no me metiera con este hombre, ¿verdad? Mire que sigue siendo borracho, mire que todavía me pega, mire que hace esto, mire que hace aquello. A mí sí me decían: pero pastor, ya tengo 2 hijos. O tal vez usted solito ahí se dice: pero ya qué puedo hacer. Este trabajo no me da tiempo, mejor dicho, ni de respirar. Hermano, hay padres que trabajan todo el día, miran a sus hijos apenas dormir. Y cuando ese hijo crece, le va a reclamar. Y tal vez ese papá dice: pero yo qué más hago. Hoy un hombre me hablaba y me decía: pastor, no he vuelto casi a la iglesia, pero lo que pasa es que si tengo para los taxis, no tengo para la comida de ese día. ¿Qué hago? Los taxis me valen tanto y eso es lo que tengo para el almuerzo. ¿Qué hago? Amén. Entonces, mi hermano, cuando miramos esta situación, o le pregunto yo, ¿qué le respondemos a una persona que le diagnostican un cáncer y está joven y tiene hijos, o tiene anhelos, tiene sueños? ¿Qué le contestamos, mi hermano? Yo estoy convencido en mi corazón que esa no es la voluntad perfecta de Dios. Amén. Que ese no es el propósito de Dios. Pero ¿qué pasó entonces? Pues, hermano, que el propósito de Dios se torció. ¿Por qué? A causa de las debilidades. Que el propósito de Dios se dañó, mi hermano amado. Yo le digo hoy en el nombre del Señor Jesucristo, mi hermano, necesitamos el poder de Dios obrando en nosotros. Necesitamos empezar a pensar no con la mente del hombre. La Biblia nos dice en Efesios, una cita que usted conoce, Efesios capítulo 6, pero me gustaría que la buscara hoy, que quiero que hagamos algo ahorita. Efesios capítulo 6, versículo 10. Dice la escritura: por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y yo quiero que usted mire la Biblia. Dice, si usted, hoy no lo podemos hacer por tiempo, présteme atención por favor. Dice la escritura: por lo demás. O sea, el apóstol Pablo venía hablando de algo. Y si usted mira el capítulo 5 y el capítulo 6, está hablando de instrucciones humanas. Está diciendo: sométanse a la autoridad. Está diciendo cómo resolver problemas matrimoniales. Está diciendo cómo se debe comportar el empleado con el patrón o el siervo con el amo. Está hablando de cosas humanas. Pero llega y dice: por lo demás, o sea, aparte de estas cosas, usted debe vestirse de una armadura espiritual. Aparte de estas cosas, usted debe hacer algo espiritual. Por favor, présteme atención, porque este es el centro de lo que quiero hablarle. Dios no nos está mandando a que nosotros soltemos todas las cosas humanas y solamente nos dediquemos a orar. El Señor no está diciendo que únicamente podemos, a través de vivir en ayuno,
solucionar nuestras cosas. El Señor nos está haciendo un llamamiento y es tal vez lo que hoy quiero que usted aplique a su vida, mi hermano. Dios está llamando un liderazgo, no en la iglesia solamente. Dios está llamando un liderazgo familiar. ¿Qué es el líder? ¿Cuál es el rey que pedía Israel? Dice ahí en Primera de Samuel, dice: queremos un rey que nos saque a la guerra y nos vuelva a entrar, que pelee nuestras batallas. La idea, el propósito, el plan perfecto de Dios es que cada uno de nosotros, escúchemelo bien, el propósito de Dios es que la mujer, el hombre, los hijos, cada familia puedan pelear sus batallas. Pero resulta que el Señor conoce que nuestra debilidad es tan grande que no vamos a poder hacerlo sin un liderazgo adecuado. El Señor conoce, mi hermano, que la mayoría de nosotros necesitamos alguien que haga algo. Mire, yo nada más le digo algo y usted piénselo de esta manera. Tal vez usted viene a la iglesia, usted está quedando dormido y empieza a luchar y abre los ojitos y dice: no puedo, no puedo. Pero si yo desde acá lo miro y le digo: despiértese, ahí mismo se le pasa el sueño. ¿Verdad que sí? Esto pasa en todas las áreas de la vida. ¿Sabe por qué, mi hermano amado? Porque con frecuencia nosotros necesitamos alguien que nos meta un empujoncito. ¿Verdad que sí? Alguien alguna vez hablaba con alguien y le decía: bueno, levantémonos a las 5 de la mañana a orar. Entonces, a las 5 usted me llama o yo lo llamo, ¿verdad? Porque a veces suena el despertador y uno se levanta y lo apaga. Pero si lo llama el pastor y le dice: hermano, ¿ya está orando? Ay, sí, pastor, ya esta mañana cayó un aguacero tremendo. Estamos orando a las 4:30 de la mañana y cayó un aguacero tremendo. Y llamé a un hermano y le dije a Andrés, porque que él te iba a compartir la palabra. Entonces yo lo llamé de buena fe para preguntarle: ¿va a venir a compartir la palabra o lo hago yo? ¿Verdad? Yo no sé si él pensaba venir o no, pero cuando miró que el teléfono decía pastor, ¿verdad? Sí, pastor, ya voy para allá. Pero está lloviendo. No, pastor, ya voy para allá. ¿No es cierto? Y mire, mi hermano, que eso necesitamos la mayoría de nosotros. Amén. ¿Quién no necesita que alguien le tienda la mano? Pero si la Biblia dice que el Espíritu de Dios enseñará a cada uno, sí, mi hermano, pero también dice que Él levantó maestros. Y lo que pasa, mi hermano, es que el Señor, previendo nuestra debilidad, preparó maestros, preparó pastores, preparó líderes que puedan darle la mano a alguien. Porque yo le digo hoy, hermano, y por favor, ojalá usted me reciba esto, por lo menos lo medite, se lo lleve al corazón. En este tiempo tan difícil, buscar soluciones humanas es muy grave, mi hermano. Económicamente hay una dificultad terrible. En Colombia, si mal no estoy, con menos creo que es el 1% de la población, tiene como el 90% de las riquezas. Estar por fuera de ese 1%, mi hermano, es en lo que estamos la mayoría. ¿Y cuántas dificultades hay? ¿Cómo solucionamos eso? Hoy día yo quiero que usted reflexione, haga un listado, busque por internet los conservantes de los alimentos que usted y yo comemos, y usted se va a dar cuenta que todos ellos tienen como efecto secundario la posibilidad de ser en exceso cancerígenos. Pero mi hermano, ¿qué come uno? Si todo tiene eso. Yo que días hablaba con alguien, yo decía: yo no sé cómo será el tema de la leche, pero yo sé que si uno deja una botella de leche de vaca normal, al otro día está dañada, pero una bolsa puede durar 6 meses. ¿Qué tiene? Yo creo que usted recuerda que hace unos mesecitos salió un estudio de la Organización Mundial de la Salud que dice que la carne de res y la carne de pollo es cancerígena. Y eso hubo un escándalo terrible porque la gente, imagínense lo que dijeron. ¿Y sabe qué les tocó hacer? Sacar como a los 2 meses otro comunicado diciendo: no, nos equivocamos, ya no es cancerígena. Pero hicieron el estudio. Hermano, ¿quién nos puede defender de esa situación? ¿Quién nos puede librar de realidades que están pasando, mi hermano? ¿Cómo humanamente vamos a salir adelante? Tal vez usted piense y diga: yo soy un berriondo para trabajar, yo soy fuerte, yo consigo algo. Pero mi hermano, yo hoy quiero decirle a usted: necesitamos sin lugar a dudas la ayuda del Señor en nuestra casa.
Necesitamos el poder de Dios. Necesitamos empezar a entender que con nuestra sabiduría no vamos a lograrlo. O yo le pregunto, cuando joven usted pensó equivocarse como se equivocó, pensó fracasar como fracasó. Alguien me decía a mí que tiene un tatuaje, dice: yo me quisiera quitar este tatuaje, pero cuando joven no pensé en eso, ¿verdad? ¿Cuántos errores cometemos? ¿Cuántas dificultades nos metemos, hermano? ¿Y sabe qué es lo que pasa? Que cuando queremos actuar en fe, qué difícil es hacerlo. Yo les contaba una experiencia que oí del pastor Andy, y permítame ilustrárselo para hablarle lo que quiero que hagamos terminando esta enseñanza. El pastor Andy tenía 2 casas en los Estados Unidos. Lleva toda la vida, él se fue para los Estados Unidos siendo un niño y compró 2 casas. Y hace unos años que hubo un tema, la burbuja financiera que llamaban, se creció algo como lo que pasó acá con el UPAC, pero mucho más grave fue allá. Y entonces el banco le quitó la primera casa, se la remató y le tocó entregarla. Y al tiempo le llegó el proceso de la segunda casa. Y el banco empezó el proceso, y cuando estaba el proceso activo, el pastor dijo: yo no me puedo dejar quitar la casa, pero no tengo plata para pagarla, pero no me la puedo dejar quitar. El diablo me está robando. Y cuenta el pastor que cogió los documentos del juzgado. Tal vez usted no lo pueda entender bien, porque es que uno se imagina los juzgados de acá, que un proceso dura 20 años. Eso no es en los Estados Unidos así. En los Estados Unidos se pide una audiencia, se la programan usted a los 3 meses, y ahí en la audiencia le resuelven. Y de ahí usted puede salir preso o sin casa o ganando. Si cuando más vuelven a poner otra audiencia donde deben venir los demás testigos, el juez evacúa todo, hace todo de una vez. Y le llegó entonces la advertencia, y él empezó a orar, y a los 2 o 3 meses le llegó el aviso de que la casa había sido rematada y vendida, y que le daban 2 meses o algo así para desocuparla. Y no desocupar una casa que ha vendido un juzgado es un desacato a una orden judicial, y significa que se van presos. Amén. Y él dice que cuando le llegó el aviso, cuenta el pastor, que puso ese aviso ahí y se hizo una correa, creo que el término es un fuete, y lo ponía sobre una mesa, sobre un colchón, y empezó a orar y a darle palo y a decirle: demonio que me está robando, tienes que soltar lo que Dios me dio. Y a reclamar la palabra que dice: comprarán casas por precio y las sellarán con escrituras. Y a reclamar la palabra que dice: lo que ponga la planta de tu pie será tuyo. Y a reclamar la palabra de Dios que dice: pelearán contra ti y no te vencerán. Dice que agarró eso y empezó a darle juguete. Y le llegó la segunda advertencia diciendo: le queda 15 días para desocupar la casa. Y entonces, cuando ya le quedaban 15 días, dijo: no me está funcionando, no me está sirviendo darle juguete a esto. Entonces se levantaba a las 4 de la mañana y salía a su casa, y con el juguete que tenía empezaba a golpear el aire y las paredes y a decirle: demonio, y lo llamaba por el nombre del banco. Tienes que soltar lo que Dios me dio. Y ahí lo descubrió la mujer. Y la mujer le dijo: Andy, ¿qué estás haciendo? Pareces un loco. Y entonces le contó: ya no hay nada que hacer, no tenemos plata, y ese demonio nos robó y tenemos que pelear. Y entonces la mujer, escúchemelo, mi hermano, esto es de la vida real, no me lo estoy inventando. Entonces la mujer le dijo: Andy, tú pareces loco, no quiero que salgas más a las 4 de la mañana solo, vas a salir conmigo. Y entonces él salía adelante a guerrear, y la mujer detrás orando, diciéndole: amén, Señor, lo que tú nos has prometido lo estamos creyendo. Amén. Y dice el hermano que faltando un par de días, no recuerdo la fecha exacta, para tener que desocupar, le llegó un oficio diciendo: se inició un proceso contra los procesos de ese banco, una nulidad, y el procedimiento que hicieron se declaró nulo, y ya no tiene que desocupar la casa. Pero además se entiende que el banco cometió no sé qué cosas, y por eso tienen que reembolsarle, si no recuerdo mal, $250,000. Y hoy no solo tiene su casa, sino que recibió el dinero que le iban a dar. Si su mente es carnal, usted dice casualidades, y si él no lo hubiera hecho, igual habría pasado. Si su mente, mi hermano, no puede sino pensar en las cosas terrenales, tal vez uno habría pensado en suicidarse,
con estos hijos y sin casa, perdí el trabajo de toda mi vida. Tal vez, hermana, si usted mirara a su marido haciendo eso, diría: ahora sí se le corrió la teja, toca buscar psicólogo. Hermano, le digo la verdad, qué difícil es aún para uno como pastor muchas veces actuar en fe. Pero déjeme decirle algo: la iglesia, su familia, su empresa, su proyecto necesita un profeta, un líder que le crea a Dios, que sepa que Dios tiene un plan perfecto y que aún con su debilidad y con su torpeza y la mía, aún con su problema, mire, si llegó a ese estado, algún error había cometido el pastor, alguna puerta le abrió. Pero cuando hay un corazón arrepentido, cuando hay un corazón que cree, sobre todo cuando hay un corazón que sabe esperar, no esperar durmiendo, no esperar en depresiones, en angustias, el que sabe esperar guerreando, mi hermano, algo va a pasar de Dios en favor de esa persona. Porque la Biblia nos enseña que nosotros somos seres espirituales, que nosotros somos llamados por medio de la fe. Yo le digo hoy, mi hermano, si hubiesen hombres que guerrearan su hogar, no habrían divorcios. Si hubiesen mujeres peleando por medio de la fe, no habrían separaciones. Habrían hogares bendecidos. Habría familias, hermano, transformadas. Escúcheme lo que le digo porque lo creo, mi hermano. Si hubieran esposos tomados de la mano haciendo guerra, no habrían hijos drogadictos. Se lo digo en el nombre del Señor. Dios guardaría su casa. Y tal vez el diablo vendría a destruirla, mi hermano, pero habrían muros allí. Y la Biblia lo enseña. Los hijos de Job, hermano, no podían ser tocados por el diablo porque había un varón que ofrecía sacrificios continuamente por esos hijos. Amén. Hay promesas de Dios, pero lo que pasa es que pensamos con la mente humana. Lo que pasa es que nos cuesta trabajo creer, nos cuesta trabajo guerrear, nos cuesta trabajo imponer manos. Nos duele la cabeza y de una vez pensamos: ¿dónde estará la pasta? Nos duele por acá y decimos: ay, me va a dar un paro cardíaco, la aspirinita, la aspirinita. Salimos y miramos y dice: ay, yo creo que va a llover, yo mejor no voy a la iglesia. Hermanos, qué terrible dificultad tenemos, qué tremendo problema para creer las cosas espirituales, para andar como debemos andar, para hacer actos de fe. ¿Con qué facilidad nos metemos en líos por actos carnales? ¿Quién no ha salido corriendo, mi hermano, a pedir un préstamo que no puede pagar? Mire ese demonio que se llama el gota a gota. ¿Cuánto cristiano no dice: ay, pastor, yo no puedo diezmar porque no me alcanza? Pero el gota a gota le saca más del 20%. Y ahí sí puede pagarlo. Y dice: pastor, es que si no lo pago me mete un tiro. ¿Con qué facilidad, mi hermano, cuando hay problemas matrimoniales, empiezan a buscar a otra y a decir: ay, si yo le hubiera dado la oportunidad a aquel, no sería tan infeliz con este? Y más problemas se meten. Empiezan a comparar. ¿Cuántos problemas vienen, hermano? ¿Sabe? Nos hace falta muchas veces hacer actos espirituales, actos proféticos. Yo pregunto, mi hermano, cuando hay problemas con un hijo, se lo pregunto en el nombre del Señor: ¿usted le ha sacado la ropa y ha hecho guerra espiritual ahí imponiendo manos sobre esa ropa? Yo que día le decía a una mujer que por un problema muy delicado, que entre otras cosas no está acá donde debería estar, todos sus hijos en un fracaso terrible, endemoniados, literalmente endemoniados, en medio de situaciones terribles, de droga, de prostitución, de cosas terribles, hermano. Y ahí está tal vez la causa. No los ve uno una madrugada orando, no los ve uno clamando, pero yo le digo algo: aún en medio de esa debilidad, Dios puede hacer algo. Dios conoce eso, que necesita un poquito de disposición. Tal vez necesita un líder allí en su casa que empiece a clamar, que sea capaz. Un líder necesita, mi hermano amado, por lo menos pienso yo, 3 cosas. Hoy no voy a hablar de ellas, pero quiero que usted las tenga en su corazón. La primera, visión. Un líder es la persona que mira más allá y dice: yo sé que voy a poder hacer esto. Necesita acción. No solamente mirar, sino decir: me voy a levantar, voy a ponerme a orar. Mañana a las 4:30 de la mañana voy a estar acá guerreando, pisando esas obras del diablo. Amén. Y necesita paciencia, la espera activa, esperar sabiendo que Dios va a hacer algo. Amén. No esperar durmiendo,
No esperar usted, mi hermano amado, diciendo pues si me muero de hambre que me muera. Alguien me decía así: pastor, ya me iban a cortar los residuos, ¿usted qué hizo? Entonces yo dije: pues Señor, si es tu voluntad que me los corten, pues que me los corten, ¿yo qué más hago? Mujeres que le dicen al marido: no hay mercado, y el marido dice: ¿qué quiere que yo haga? ¿Usted qué cree, que yo hago dinero? Esa no es la espera del siervo del Señor. Tampoco es la espera del siervo del Señor el que se vuelve loco. Amén. Y el que, si la mujer le dice necesito tal cosa, entonces le responde una vez con 3 piedras en la mano. Esa no es la espera del Señor. Mire, mi hermano, yo le digo en el nombre del Señor, tu casa necesita de un liderazgo espiritual, de un varón que se ponga la armadura del Señor. Ahí lo leímos en Efesios 6, que esté haciendo lo físico, pero que pueda creer y decir: Señor, en esta circunstancia tú me estás llamando a mí a hacer algo. A mí a hacer algo. Tú me estás llamando a mí a levantarme. Tal vez usted hoy diga: pero ¿qué tiene que ver que le haya dado correa a una casa? Yo le pregunto: ¿qué tiene que ver que un pueblo rodeara 7 veces los muros de Jericó para que se cayeran? Y los científicos dicen: no, pero es que la resonancia, el eco, cuando... Yo ni siquiera lo quiero discutir, pero digo, bueno, aceptémoslo, fue el eco. Pero ¿qué tenía que ver haber dado 7 vueltas y un grito para que un grupo pequeño pasara y matara a unos gigantes? Cada persona que vivía allá era una raza de gente altísima, de más de 2 metros, y los israelitas son chiquitos. No tenían armas. ¿De dónde sacaron las armas? A punta de piedra vencieron una ciudad de gigantes. ¿Y qué tenía que ver que tocaran unas trompetas? ¿Y qué tenía que ver, hermano amado, que pusieran un paño, una parte del vestido de Pablo sobre alguna persona? ¿Y qué tiene que ver que pongan aceite sobre un enfermo? ¿Y qué tiene que ver, hermano, que usted unga tal vez una hoja de vida? ¿Y qué tiene que ver que tal vez usted empiece a declarar allí una palabra de fe? Pues déjeme decirle, mi hermano, la Biblia dice: para el que cree, lo imposible no existe. Para el que puede creer, para el que puede decir: yo voy a ser aquel que mire mi casa bendecida. Yo le pregunto hoy, hermano, ¿cómo está su casa realmente hoy? Y le pregunto: ¿cómo la puede ver usted? Igual. No, pastor, mi casa no la cambia nadie, ni Dios. No, pastor, eso ya es causa perdida. No, yo estoy esperando es morirme. O usted puede decir: Dios puede hacer algo en mi casa. ¿Cómo está su economía hoy? ¿Fracaso total? ¿Cómo está su corazoncito? Arrugadito, dijo una hermana, espichadito, pastor. ¿Cómo está su corazón y cómo lo puede usted ver? Tal vez ya usted no ama a su marido. Tal vez sus hijos no lo aman a usted, no quieren. Usted les va a decir algo y dice: no me hable, prefiero morirme. Pero ¿cómo puede usted ver eso? ¿Cómo está su hogar? Ya su mujer no lo ama. Pero ¿cómo puede mirar? Mire que hay gente que se rinde facilito. Se rinde facilito. El marido recogió 2 mudas de ropa y ella le dice: no, ya esto se acabó, me tocó conseguirme otro. Le dolió un poquito y el médico dice: hay que hacer un examen porque de pronto es un cáncer. Entonces, doctor, ¿cuánto me vale el testamento? Porque ya me morí. ¿Cuál es la visión que usted tiene? ¿Cuál es el propósito, mi hermano? Y ahora pregunto: ¿será usted capaz de pasar a la acción? ¿Será usted capaz de hacer algo espiritualmente por su casa? ¿Será usted capaz, hermano, de ejecutar algún acto de fe? ¿O usted solamente quiere, le pregunto, que como por arte de magia, que usted solamente escuchando y de alguna manera las cosas se acomoden? Le pregunto yo: ¿podrá usted vestirse la armadura del Señor? Dice la Biblia: agarrar el escudo de la fe, agarrar la espada de la palabra. ¿Podrá usted recibir esa palabra que le dio el Señor a los israelitas cuando al frente estaba el mar, al este lado rocas y atrás un ejército que los quería matar? Y empezaron a orar y el Señor les dice: no clamen, marchen. Y le dice a Moisés: y tú extiende tu mano y divide el mar. Como que Dios le estaba diciendo: te he dejado llegar a momentos difíciles porque quiero sacar de ti ese liderazgo auténtico, que confía en Dios, que hace cosas que no tienen sentido. Y yo me imagino un pueblo, 2 millones de personas, y al frente el mar y atrás el ejército, y empiezan ellos a caminar ahí quieticos porque estaba el mar. Porque esa fue la orden que le dio el Señor.
Y yo estoy seguro que no faltó el que dijo: ¿y para qué si hay agua al frente? Y estoy seguro que no faltó el que dijo, porque la Biblia lo dice: vamos a pedirle cacao, volvámonos a Egipto. Pero había alguien, hermano amado, que dijo: yo no me vuelvo a Egipto, yo sé lo que Dios va a hacer. Y se le paró al frente a ese mar y cogió un pedazo de palo, mi hermano amado, y lo extendió y le ordena a esas aguas que se abran. Y hermano, en medio de eso, se lo digo en el nombre del Señor, en medio de eso yo me imagino en parte la sorpresa. Porque sabe, a veces uno mira la mano de Dios, lo está pidiendo y cuando lo ve no lo cree. ¿Cuántas veces oramos por algo? Estamos por ahí enfermos: Señor, sáname. Y cuando se nos pasa el dolor de cabeza decimos: ay, menos mal ya se me estaba pasando. Tal vez ahorita, mientras usted escuchó el testimonio del pastor, que es real, hermano, hay documentos. Tal vez usted diga: no, eso es casualidad, pues igual eso iba a pasar ahí, independiente de que orara o no. Hace un tiempito poquito, en la finca de un hermano se le estaban muriendo las vacas, unas vacas costosas. Se le han muerto como 6, 7 vacas. Cada vaca de, no sé, varios millones de pesos vale cada vaca de esas. Y habían otras 2 o 3 tiradas en el piso. Y había una que él decía: ya esta no se para. Y entonces llamó al pastor: pastor, se me están muriendo las vacas. Y el pastor le dice: coja un frasco de aceite, mandó un hermano, y écheselo ahí, empiece a orar, y le habló. Y él mismo me cuenta a mí, él mismo me contó, me dice: y mi hermano, se levantó esa vaca. Y yo decía: esa vaca ya no se levanta porque no tenía fuerza. Y de repente empezó a agujar y se levantó. Y a los 15 días me dice: ya sé qué fue lo que pasó con las vacas, pastor. Es que a lo último le di tal remedio, y ese remedio fue el que me levantó los animalitos. Si no, se me mueren todos. ¿Cuántas veces nos ha pasado a nosotros, hermano? Que de pronto usted está orando y su marido empieza a dar cambios y usted dice: vamos a ver cuánto le dura. Ya quién sabe qué es lo que quiere. ¿Cuántas veces, hermano, pasa que tal vez usted escucha y dice: sí, mire, tal vez usted hoy lo diga: sí, yo voy a orar por este propósito, mañana voy a venir a la oración. Y mañana, cuando timbre el reloj, tal vez diga: eso el Señor me escucha igual a las 9 de la madrugada que a las 4. Ahorita mismo, ¿por qué hice quitar esas sillitas de ahí? Porque quiero pedirle, mi hermano, al que lo quiera hacer, no a todo el mundo, al que lo quiera hacer, yo quiero pedirle. Ahorita estaba orando de temprano, el Señor me puso un par de cosas en el corazón y le voy a decir algo a usted, escúchemelo bien, porque no me da pena, o sí me da pena, pero igual tengo que decirlo. Yo sufro mucho con esto. Yo, hermano amado, he tenido que luchar y espero que y sé que el Señor me está moldeando. Pero he tenido mucho que luchar porque yo soy uno de los que quiero creer que las cosas las puedo entender y planificar con mi mente. Y me he dado cuenta, hermano amado, que Dios conoce, es el único que conoce el fin desde el comienzo. Que cuando yo me fui para Bogotá a loquear, Dios lo sabía y me guardó la vida cuando me iban a asesinar en medio de mi peor momento, porque sabía que un día mi corazón iba a estar arrepentido delante de Él. Dios no me dejó, mi hermano, cuando merecí morir. Dios no me abandonó, mi hermano, en el peor momento. Y déjeme decirle, a mí me cuesta trabajo muchas veces hacer actos de fe. A mí me cuesta trabajo muchas veces, hermano, en medio de la dificultad, de una enfermedad, de un golpe, de alguna cosa, uno decir: Señor, tu palabra dice y yo te creo. No es fácil, hermano amado. No es fácil cuando tal vez la lógica, tal vez cuando un demonio, mi hermano, opera, porque son obras de Satanás. Hay una porción, se la quiero leer antes de que nos levantemos a orar un poquito. Está en Jueces, me lo busco por favor, se me viene al corazón hace un momentico. Jueces, capítulo 7 creo que es. Sí, Jueces capítulo 7, versículo 3. Jueces capítulo 7, versículo 3. Yo quiero que usted lea esto, por favor, búsquelo en la escritura. Y si usted trae Biblia, si la Biblia es suya, aún subráyelo, si toma apuntes, hágale ahí un asterisco a esa anotación, hermano, de esta cita, porque quiero que usted lo analice en su corazón. Jueces, capítulo 7, versículo 3, dice así la escritura: ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo, diciendo: quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Y se devolvieron del pueblo de Israel 22,000 y se devolvieron más del doble.
El Señor le dice: le voy a dar una salvación, voy a hacer algo con ustedes. Escúchemelo, mi hermano, que esta palabra es para usted. Si usted tiene necesidad del Señor, recíbamelo en el nombre de Cristo Jesús. Si usted tiene una necesidad, si su hogar no es lo que usted piensa, si su economía está atacada, si su salud está atacada, mi hermano, si usted muchas veces ha pensado en divorciarse o en suicidarse, si usted ha pensado, mi hermano, en salir corriendo, si cuando usted escucha que reciben gente en Canadá, usted dice: uy, ojalá me fuera para allá porque acá estoy mal. Yo le digo, mi hermano, yo no le tengo una solución humana. Tal vez yo no le voy a poder poner un negocio a usted acá. Dice: pastor, ya ahorré los primeros 50,000, ¿qué negocio pongo? Yo no sé, mi hermano, pero yo sí sé que Dios puede hacer algo con usted si usted le cree al Señor. Pero dice la Biblia: el que tenga miedo, el que no crea, el que se estremezca, no va a participar de lo que Dios va a hacer. Amén. El que piense que es una locura, que es una estupidez, no va a participar del rescate de Dios. El que diga que eso no sirve, no podrá alcanzarlo, mi hermano amado. Amén. Mire, mi hermano, que eso es lo maravilloso de la fe. Si usted cree, de la nada Dios va a hacer. Pero si usted no cree, mi hermano, no va a pasar nada con usted, aunque los demás a su lado estén recibiendo la bendición de Dios. Jesucristo murió y al lado habían dos ladrones en idénticas condiciones. Ambos malos, ambos pecadores, ambos iban para el infierno y ambos se morían ese mismo día. Pero uno recibió todos los beneficios de Dios y el otro, para él la muerte de Cristo fue en vano, se fue para el infierno. Estaban pegaditos ahí. Yo le digo hoy, hermano amado, en el nombre de Jesús, si usted lo puede creer, yo quiero que hoy, como un acto de fe, y el Señor me lo ponía, yo quiero que usted se ponga de pie, por favor.